Bueno, sí, el señor Robert Salas, capitán de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos desde el año 64 hasta el 71. Bueno, pues este señor estaba trabajando en una base aérea de Montana y resulta que era oficial de lanzamiento, era un silo de misiles. Y este hombre, bueno, pues como oficial de lanzamiento tenía que regular también aspectos como la seguridad de la base. Bueno, pues este señor una mañana dice que asegura en esta rueda de prensa que él y todo su pelotón pudieron ver una serie de objetos incandescentes de color rojo flotando frente a la puerta principal de la base. Una escena bastante icónica, ¿no? En la puerta principal de una base militar norteamericana, una serie de objetos voladores no identificados flotando a muy baja altura. Interesantísimo el hecho de poder ver que de repente los misiles empezaron a saltar las alarmas de los misiles porque empezaron a desactivarse misiles nucleares, por supuesto. Tenemos que entender también que bueno, pues no era la primera vez que ocurrió, ya que ha habido diferentes emplazamientos en donde ha habido desactivación de armas nucleares tras la aparición de objetos voladores no identificados. Y entonces Robert Salas lo que hace un poco es aunar pues la casuística de todos los casos en su propia vivencia, que es lo que comenta en esta rueda de prensa, ¿no? Y que sirve como ejemplo para otros casos. Pues sí, además él cuenta, me parece que estaba a 60 metros de profundidad. Sí, Efectivamente. sí, estaba. Y que él decía, se desactiva el uno, el 2, el 3, el 4. Se les iban desactivando todos los misiles atómicos, todos los ICBM. Mm. Bueno, hay muchos más. Vamos a centrarnos en otro que es un caso o un testimonio muy importante debido a que este hombre estuvo ni más ni menos que trabajando 26 años, quiero recordar, dentro del ejército. Este hombre llega a ser teniente coronel e incluso recibe una autorización de seguridad cuyo nombre es la SCITK. Algunos os diréis, ¿y qué es eso de la SCITK? Bueno, pues sabéis que hay una seguridad que se llama Top Secret, pues sobre Top Secret está SCITK, con lo cual sus credenciales de seguridad eran altísimas. Estuvo trabajando en los años 60 en Alemania, a cargo de un centro criptográfico, y un buen día recibe un curioso mensaje encriptado. ¿Sabéis lo que decía ese mensaje encriptado? Decía que un ovni se había estrellado en Spitsbergen, en Noruega, y que un grupo de científicos viajaban allí para investigarlo. Esto lo está diciendo un teniente coronel retirado, con una calificación de alto secreto SCITK. Esa gente, y sobre todo si tenéis la oportunidad de verlo, de ver cómo lo cuenta, esa gente no dicen tonterías, no se inventan las cosas, y cosas como estas tampoco. Estaba contando la verdad. Estaba hablando de que había recibido informaciones de un crash ovni en Noruega. Pero es que tuvo más oportunidades, porque cuando estaban en 1967 a cargo de un centro de comunicaciones en Montana, le llega un mensaje cifrado en el que un ovni, comentaba aquel mensaje, había desactivado bases de silos de misiles. Como que los ovnis de alguna manera les estuvieran diciendo, sí, vale, muy bien, tenéis vosotros armamento nuclear, pero ese armamento nuclear contra nosotros no tiene ningún tipo de validez. O somos capaces de destruirlo, o somos capaces de manipularlo, controlarlo y hacerlo sencillamente inoperativo. De alguna manera les estaban diciendo que la tercera guerra mundial no se va a producir porque nosotros lo vamos a impedir. Digo yo, no sé. El caso es que, como ya he dicho antes, estamos hablando de un comandante de 3 bases logísticas y que realmente, bueno, pues nos da mucha credibilidad. Este personaje es especialmente interesante debido a ello. Bien, hay, como ya he dicho antes, más testimonios y algunos impactantes como el que nos va a contar Vicente ahora. Pues sí, JL, te cuento porque tenemos al señor Harlan Bentley, que es, este señor era del Departamento de Energía de la NASA, ni más ni menos, y en mayo del año 58 recibió una llamada diciéndole que tenían de 12 a 15 ovnis delante de unos 15 metros, después de ser captados por el radar,
desapareciendo a 31.500 kilómetros por hora. Y le estaban llamando pilotos aéreos, ¿no? Bueno, en el 68 el señor Harlan Bentley también cuenta en esta rueda de prensa que en el año 68 estaba en California y oyó una comunicación en el centro espacial de la NASA, de un astronauta que no prestó mucha atención, era muy jerga técnica, estaban contando cosas muy técnicas, hasta que escuchó la palabra bogey. La palabra bogey, que es un código de denominación OVNI utilizada en la NASA en aquellos años. ¿Qué quiere decir espantapájaros, me parece? Exactamente, sí, creo que es exactamente esa acepción, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque, bueno, pues la comunicación hablaba de que un OVNI se dirigía directamente hacia el módulo lunar hasta, en colisión, iba en dirección de colisión, hasta que se desvió. Y bueno, pues este incidente es el que el señor Harlan Bentley pues narra y relata en el proyecto Revelación. Pues sí, Vicente. Casos como por ejemplo el que cuenta John Maynard. La verdad es que es un caso sorprendente que un hombre como John Maynard salga a la luz contando lo que nos está contando. Este hombre está jubilado ya, perteneció durante muchos años para la DIA, trabajó para la DIA, la Defense Intelligence Agency. Es una agencia enorme de inteligencia, tan grande como la CIA, aunque muchas personas no la conozcan, incluso mayor, ¿eh? Este era administrativo, era un sargento, y este personaje tuvo la oportunidad a lo largo de su carrera, de su vida laboral, de certificar 2000 informes que tenía que leerse uno detrás de otro y después validarlos. Tenía estatus de seguridad top secret y también tenía el estatus de seguridad TK, que es similar al que hemos estado hablando antes. Este hombre, de manera muy conmocionada, si le veis en el vídeo, si veis las imágenes, el hombre francamente afectado cuenta como durante esos 2000 informes y su vida laboral tuvo la oportunidad de ver muchos informes que hablaban de ovnis, muchas fotografías ovnis, que tuvo que validarlo y certificarlos como auténticos. Pero no solo eso. El señor Maynard contaba que cuando la gente habla de la conspiración y del gobierno secreto, entre comillas, nos deja entender de que por sus manos también han pasado informes de ese tipo, aunque no lo dice. Habla también de las llamadas operaciones negras o black ops dedicadas al fenómeno ovni para investigar o poder llegar a algún tipo de operación de búsqueda de este tipo de artefactos de origen extraterrestre. Pero sobre todo es curioso la cara del señor Maynard, que desde luego nos muestra un montón de sentimientos reprimidos cuando está contando esto, y cuando finalmente él dice que estaría dispuesto a jurarlo frente al Congreso todas y cada una de las palabras que había firmado. Vamos con otro caso, Vicente, otro caso interesante. Adelante. Bueno, este yo creo que es uno de mis preferidos, si no es mi preferido, que es el señor Carl Wolf, ¿no? Carl Wolf es técnico electrónico de precisión fotográfica con autorización de alto secreto en criptografía en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Este hombre no es cualquiera, ¿no? Técnico electrónico de precisión fotográfica. Y entonces resulta que este señor, bueno, en 1965, cuando estaba en el proyecto Lunar Orbiter, pues resulta que le comentan que habían descubierto una base en la cara oculta de la Luna. De hecho, le enseñan fotografías, y en esas fotografías aparecen construcciones, edificios con forma además de cúpulas, como de forma de seta, cosas que hemos visto también en Mundo Desconocido y en Ufópolis, y que las hemos analizado con gran profusión y lo hemos estudiado desde todos los puntos de vista posibles. También en esas fotografías el señor Carl Wolf asegura haber visto estructuras esféricas, que también las hemos visto en Mundo Desconocido y en Ufópolis, y también torres, que también las hemos visto en fotografías, como por ejemplo aquella famosísima toma del Apolo 10, en ese frame determinado en donde aparece una zona donde hay una torre de grandísima altura, ¿no? Así es.
Y entonces, claro, Carl Wolf, bueno, pues expone que él, bueno, pues no se ha llevado las fotografías, pero sí que pudo verlas. Y estamos hablando de alguien que evidentemente se está jugando su vida cuando está diciendo todo esto. Sí, además creo que cuenta que no llega a las fotografías de manera casual, sino que se estropea un sistema y lo llaman a él como técnico que era para que arreglarlo y uno de los científicos que allí había, pensando que él tenía la misma autorización de seguridad, le muestra las fotos. Le dice, mira, hemos visto aquí la base y tal, fíjate qué bonita y tal, la cara oculta. A ver si consigues arreglar el sistema para que podamos seguir tirando fotos. Vale. Curiosísimo, graciosísimo o tomarlo como queráis. Lo cierto es que está ahí y si veis la cara del señor Carl Wolf llegaréis a la conclusión de que no se está mintiendo. Pero hay más. Hay más. Hay un caso impactante, un caso que lo relata una mujer que posiblemente muchos de vosotros habréis oído hablar. Su nombre es Donna Hara. Donna Hara trabajó para la NSA entre 1967 y 1981. Y Donna Hara nos cuenta como ella, mientras trabajó como diseñadora para ciertos diseños gráficos o ciertos sistemas, un poco, bueno, pues dentro de lo que es la investigación del espacio que se estaba llevando a efecto por entonces, trabajó codo con codo con un laboratorio fotográfico que había situado o que estaba situado dentro de la NSA, un edificio próximo en el cual las fotografías que allí aparecían eran fotografías de alto secreto, que aparentemente eran así. En un momento dado, con uno de los colegas en los cuales estaba viendo ese tipo de fotografías, ella no tenía acceso a esas fotografías. Ese laboratorio de revelado estaba vetado a ella. Pero sin embargo, en un momento dado, uno de los colegas que sí que tenía acceso a ese tipo de material, la enseña una fotografía a Donna Hara y Donna Hara dice, anda, mira, qué curioso, tienes aquí velados unos puntitos en esta fotografía. Y el técnico dice, no, no, no. Dice, esos puntitos que ves ahí no es que se hayan velado. Los puntitos de velado no dejan sombra sobre el terreno. Y como puedes ver, estos puntitos están dejando sombra sobre el terreno. Y después de hablar un buen rato con este muchacho y preguntándole sobre las operaciones o qué es lo que hacían concretamente en ese departamento, la respuesta que le dio fue la siguiente. Nosotros nos encargamos de desdibujar los ovnis en las fotografías. ¿Cómo lo habéis oído? Se encargaban de desdibujar, de borrar literalmente los ovnis de fotografías del espacio. Esa era su labor. De hecho, quemaban un montón de fotografías. Cuando acababan el trabajo sobre esa fotografía, era literalmente incinerada. Es más, en una ocasión Donna Hara tuvo la oportunidad de hablar con alguien que se dedicaba al transporte de esas fotografías para posteriormente ser incineradas. Este personaje recibió la orden por parte de uno de los vigilantes que le custodiaba de que no mirase a las fotografías. Desgraciado de él que se le ocurrió coger una de las fotografías y echarle un vistazo, porque lo siguiente que recibió fue un culatazo en toda la frente que le dejó una importante marca. Eso por transgredir. Imaginaos qué importancia le dan al borrado de los ovnis o de los objetos extraños en las fotografías espaciales. Cuando hablamos en tantos y tantos vídeos de mundo desconocido de que esta fotografía es anómala, de que esto que aparece aquí parecen estructuras artificiales, de que esto no debería estar aquí y de que esto no debería estar allí, pues mirad. Había más cosas. Al parecer tuvo la oportunidad de hablar con una serie de personajes, una persona en concreto, que estaba especializada en lo que era el proyecto Apolo e incluso llegó a acompañar a los astronautas cuando estos llegan a la Tierra al proceso de descompresión, etcétera. Esta persona que le transmitió a Donna Hara lo que contaban los astronautas, y suponemos que será del Apolo 11, la dijo que cuando estuvieron allí los astronautas estaban muy nerviosos porque en la zona de aterrizaje del módulo Eagle había otra nave cerca y por supuesto no era de la Tierra. Interesante, pero vamos con otro caso, ¿verdad, Vicente? Otro caso también impactante. Sí, JL, ya para ir terminando podemos comentar el incidente de la base de Bentwaters, Woodbridge, del Reino Unido, quizá el más espectacular de la historia del Reino Unido, junto con el de Rendlesham. Y bueno, pues este señor, que se llama Larry Warren,
pues este especialista de seguridad en esa base, bueno, pues narra todo lo que ocurrió con desactivación de misiles nucleares, exactamente al igual que el otro caso que hemos visto anteriormente, por parte de objetos voladores no identificados que se presentan allí en la base. De hecho, llegando incluso uno de ellos a aterrizar y a dejar marcas en el terreno, como ocurrió, como hemos dicho muchas veces, bueno, pues en otros casos de la historia y también en ese famoso caso Rendlesham, ¿no? A día de hoy podemos decir que esta cantidad de testimonios que hemos estado hablando en este videoprograma, pues podrían ser la mayor colección de testimonios acreditados a nivel militar y a nivel de seguridad de la historia de la humanidad al respecto del fenómeno OVNI. Si te parece bien, JL, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre esto. La primera reflexión es: ¿cómo es posible que el periodismo no se lanzase masivamente a toda esta información? Que periódicos de todo el mundo no reclamasen todos esos informes que eran puestos a disposición de todo el público, ¿no? ¿Cómo es posible que las televisiones de todo el mundo pues no se lanzasen a decir en directo todo aquello? ¿No? Decir, oye, ¿me dejáis ver los informes? ¿Me dejáis ver las fotografías que tenéis en vuestro poder? ¿Me dejáis acceder a las grabaciones y a los vídeos de audio y de, bueno, todo esto, ¿no? Los vídeos y los audios? ¿Me dejáis ver todo lo que estáis trayendo? Y entonces, claro, la gracia de todo esto es la segunda reflexión, de decir, ¿qué tipo de poder tan espectacular hay detrás de todo el control de la información del tema OVNI, que hace que el periodismo pues evidentemente no se acerque, se hagan llamadas y oye, está pasando esto? No, tú no vayas a cubrir esta rueda de prensa, tú no publiques absolutamente nada de esto. Según el Disclosure Project, según el proyecto Revelación, los presupuestos en 2001 dedicados al tema OVNI solamente en Estados Unidos estaban calculados en ser mayores que 40.000, de 40.000 a 80.000 millones de dólares al año. Un mínimo. Y esto es una estimación que estaban dando las personas que se reunieron allí, que evidentemente ya llevaban jubiladas un tiempo y que por supuesto solamente dominaban parcelas muy determinadas de toda la realidad del fenómeno OVNI, ¿no? Toda la realidad del gobierno secreto que realmente está llevando todo esto, ¿no? Bueno, comentar también que el Disclosure Project baraja informes secretos o no tan secretos de las Naciones Unidas que exponen, por ejemplo, que desde 1947 más de 150 millones de personas en el mundo han sido testigos de avistamientos OVNI, que más de 20.000 de ellos han sido aterrizajes documentados, con escritos, con informes militares. Y bueno, también barajan bueno, pues opiniones del tipo de que el 70% de los ciudadanos norteamericanos creen que su gobierno miente claramente sobre el tema de los extraterrestres, de la ocultación de ovnis y de la tecnología que hay pues relacionada con ellos, ¿no? Y ahí está la gracia, JL, el hecho de que el Disclosure Project a uno le puede gustar más o menos cómo hacen las cosas, pero sí tienen la honestidad de estar pidiendo la desclasificación de todo esto, sobre todo porque la tecnología que puede estar estudiando el gobierno de los Estados Unidos podría salvar a todo el planeta a nivel energético, ¿no? Y se considera que es una falta de responsabilidad histórica no compartir todo lo que está ocurriendo con esos estudios, no compartirlo con la comunidad internacional. Podríamos cambiar el mundo realmente con esa tecnología. Pues sí, además quiero recordar cuando se graba aquella famosa rueda de prensa en la National Press Club, estaba llena, llena la sala de reporteros gráficos, cámaras, de todo aquello que os podáis imaginar, llena. Y el eco que hubo mediático fue mínimo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron con todas esas grabaciones? ¿Las tiraron? Y hay un dato importante a añadir a lo que ha dicho Vicente. El proyecto Disclosure, o el proyecto Desencubrimiento, este proyecto que lleva a cabo Steve Greer, hizo un cálculo y dijo que entre 40 y 80 mil millones de dólares se estaban destinando por parte de la administración para la investigación del fenómeno OVNI y
Black Ops referidas a este tipo de tema. Imaginaos qué presupuestos se están barajando. Cuando Vicente, afortunadamente, de manera correcta, nos dice es una irresponsabilidad ocultar sistemas energéticos que pueden salvarnos de la crisis y darnos bonanza al planeta, yo la pregunta que hago es, ¿realmente aquellos que nos gobiernan desean que nuestros problemas desaparezcan? ¿O la fuente de sus bienes nacen de la fuente de nuestras desdichas? Porque si esto es así, ellos nunca van a querer que nosotros disfrutemos de energías libres, gratuitas, que conozcamos el fenómeno ovni, que descubramos que el universo es un vergel. Ese tipo de ideas destronaría su poder, acabaría con un cambio político y un cambio económico, incluso energético, por supuesto. ¿A alguien le interesa el cambio? A nosotros sí, pero ¿y a ellos? Tal vez no. Vicente, si tienes alguna reflexión adicional antes de terminar. Sí, JL, una reflexión última, ¿no? Que es que cuanto menos tenemos nosotros, más tienen ellos. Por tanto, es muy lógico que ellos actúen así. Es filosofía de guerra, es una actitud de guerra, ¿no? Contra nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, comentar un poco que el Disclosure Project, el proyecto Revelación, bueno, pues evidentemente demuestra que estamos ante el mayor secreto de la historia de la humanidad, el fenómeno ovni. Lo más subrepticio, lo más oculto que ha habido en los gobiernos de toda la historia de la humanidad. Y bueno, pues por mi parte ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Un bonito programa en el cual hemos recopilado testimonios de gente honesta y los hemos traído aquí a Mundo Desconocido, donde queremos analizarlos y que entendáis el calado y el peso y por supuesto la responsabilidad de aquellas personas que lo contaron. Bien, deciros que desde el Mundo Desconocido seguiremos, continuaremos y estaremos allí donde nosotros sabemos que a vosotros la información os gusta, que es la misma que a la que nosotros también nos gusta. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.